Bueno, hoy vamos a ver el caso de adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Y para eso vamos a pasar a compartir pantalla. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es compararlos con el español, ¿sí? Vamos a ver en tres oraciones que el caso que se usa en el español, la palabra que se usa en el español para poder comparar es la palabra más. Más es un adverbio en español, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Yo básicamente uso la palabra más siempre para comparar. Por ejemplo, digo, Peter es más alto que Tom, ¿m? O puedo decir, un Jaguar es más caro que un Fiat. ¿M? Y en ese caso, gracias a la palabra más, es universal, armo la oración comparativa. Bien, esta es la primera diferencia que existe entre las oraciones comparativas del inglés al castellano, que, insisto, en castellano se usa siempre la misma estructura, es una estructura que no cambia, más un adjetivo. ¿Mm? Después están las excepciones, como por ejemplo la palabra mejor y la palabra peor, ¿sí? Porque yo no digo más bueno o más mejor, digo mejor, ¿sí? Estos casos son casos de eh, adjetivos comparativos irregulares. En español son solo dos. Bueno, que pasa a mejor, y malo, que pasa a peor. En inglés tengo tres. Se me agrega uno más, pero ahora lo vamos a ver. La estructura de más adjetivo en español es la misma que la estructura de more adjetivo en inglés. Y esa estructura de more adjetivo en inglés cae o se usa para los adjetivos largos. Hay tres clases de adjetivos para poder armar una oración comparativa apropiadamente. Los cortos, los largos y los irregulares. ¿Sí? En el caso de los largos y de los irregulares, podemos decir que se parecen al español en la forma de armar. Los largos, porque siguen la estructura más y un adjetivo. Por ejemplo, more expensive. Si ustedes buscan la palabra more en un diccionario online, van a ver que el significado casi exclusivo de esa palabra es más. Bueno, aisladamente y también en contexto, more es más adjetivo. Incluso el orden es lo mismo, es más adjetivo, por ejemplo, más caro, more adjective, por ejemplo, more expensive. Entonces, en ese tema, los adjetivos largos, la comparación se forma igual en castellano que en inglés. Y con los irregulares sucede lo mismo. Bueno no pasa a ser más bueno, o sea, no pasa más ni more, sino que pasa a ser better, que ahora lo vamos a ver, y malo, o sea, bad, no pasa a ser más malo, ni better, sino que pasa a ser worse. Como les había dicho, hay un caso más de irregular en inglés, que es far, que significa lejano, pero que no es irregular en español. Sigue la estructura más lejanos o más lejos. ¿Sí? Ahora bien, yo marqué una oración acá en amarillo. Peter is taller than Tom. ¿Por qué la marqué? Bueno, porque el caso de adjetivo corto, los adjetivos cortos, es el único caso que es distinto en inglés del español. Sucede que este caso es el que más se usa, así que este caso de los adjetivos cortos, a ese caso deberían prestarle más atención, es el que más se ve. ¿Por qué? Bueno, porque los adjetivos eh, cortos son los que más aparecen en el inglés. Son de origen inglés, no de origen latino o español como estos, y son los que más hay en existencia. Este es el caso que más se usa. También deben estudiarlo más porque es el más distinto al español. ¿Por qué es distinto? Bueno, porque la estructura comparativa se arma con dos letras que se adosan a la palabra, o sea, en este caso al adjetivo. Por ejemplo, air se adosa a tall, entonces termina siendo taller.
siempre se adosan después, no antes. Por eso decimos que son sufijos. Sufijo significa que viene atrás. ¿Eh? Entonces, taller termina siendo más alto. ¿Qué parte es más? ¿Qué parte es alto? Sería la palabra más y tall sería la palabra alto. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el orden. Esos son los adjetivos cortos. La gran mayoría de los casos, estudienla. Bien, ¿qué tres categorías hay para armar? Tanto el comparativo como el superlativo. En este video vamos a ver la form, o sea, la fórmula. Cómo se arma, cómo se escribe, qué escribir, qué no escribir. No vamos a ver para qué se usan, o sea, no vamos a ver para qué usar comparativos o cuándo, y para qué usar superlativos o cuándo. Lo que vamos a ver es cómo los armo una vez que sé que son comparativos o superlativos. ¿Cómo sé? Bueno, porque me lo dice el profesor o el libro, o porque estudio los casos y la teoría, que la voy a explicar en otro video. ¿Sí? Los adjetivos cortos, recuerden que son aquellos adjetivos que tienen de 5 letras a menos, casi siempre, no es una regla muy certera, casi siempre es así. Y el caso comparativo de los adjetivos cortos, yo lo voy a armar con el sufijo er, como vimos acá. ¿Sí? Er se adosa, o sea, se agrega al adjetivo. Por ejemplo, fat, gordo, fatter, más gordo. ¿Sí? O tall, alto, taller, más alto. Y el caso superlativo del adjetivo corto se arma con el artículo de. Acuérdense, de significa la, el, la, los, etc. Más el sufijo est. En vez de ser er, adoso a la palabra est. Por ejemplo, fat sería the fattest. Y acá yo lo que estaría diciendo es algo como el más gordo, ¿sí? Y taller, o sea, más alto, diría the tallest, o sea, el más alto de todos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Luego pasamos a la categoría de los adjetivos largos. Los adjetivos largos, hay dos pistas que te pueden ayudar a distinguirlo. Uno es que el adjetivo mida más de 5 letras. Acuérdense que esta no es una regla certera, hay excepciones, ¿sí? No lo tomen como una regla al 100%. Otra regla un poquito más certera, más confiable, es que cuando el adjetivo sea similar al español, ¿qué quiere decir sea similar? Que se pueda traducir fácilmente sin usar un diccionario, o cuando ustedes lo vean parecido a alguna palabra en español, bueno, ahí es largo, definitivamente. Por ejemplo, el adjetivo comfortable, que muchas veces es difícil de entender cuando se escucha porque ellos no pronuncian esta sílaba. Ellos llegan hasta la F y después arrancan con table. Entonces dicen algo como comfortable, especialmente en inglés británico, que significa cómodo, no confortable. Confortable no existe, ¿sí? Es cómodo en castellano rioplatense. Bueno, vemos que es muy parecido, muy traducible al español, es un adjetivo largo. Y otro ejemplo típico de este caso es el interesting, que sin mucha dificultad se puede traducir como interesante. ¿Sí? Bueno, en estos casos de adjetivos largos vamos a ver la estructura que estudiamos acá. Vamos a aplicar esa estructura que es la muy parecida al español. O sea, más cómodo es more comfortable. Más interesante es more interesting. ¿Cómo armo la versión superlativa del adjetivo largo? Bien, si acá para la superlativa del adjetivo corto yo armaba de, est, acá voy a armar the most. O sea, en vez de more, most. Y continúa manteniendo la relación con el español. O sea, el más cómodo sería the most comfortable. El más cómodo, 3 palabras. The most comfortable, 3 palabras. Se conserva el orden y la cantidad de palabras. Es muy traducible. The most interesting va a ser el más interesante. 3 palabras, 3 palabras. ¿Sí? Esa es la forma superlativa del adjetivo largo.
Finalmente, el adjetivo irregular, que eran los que no seguían la regla ni de er, ni de st, ni de, bueno, etcétera, que eran 3, acuérdense. Good, bueno, pasa a better, mejor. Bad, malo, pasa a worse, peor. Y les había comentado, se agrega uno más, que es far, lejos, que pasa a ser farther o further, con ambas letras, sin cambio alguno en significado, pero sí en pronunciación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque al tener una A, yo lo pronuncio con una A larga, farther. Al tener una U, lo pronuncio con una E, further. Luego, estos tres adjetivos se conservan en la columna de superlativo. ¿Sí? El adjetivo good pasa a ser, probablemente lo hayan escuchado, the best, o sea, el mejor. El adjetivo bad pasa a ser the worst, el peor. Y el adjetivo far, que habíamos dicho que significaba lejos o lejano, the farthest, de vuelta con A, o the furthest con U. O sea, esto sería the best, el mejor, the worst, el peor, o la peor, acuérdense que esto es unisex, the farthest or the furthest, el más lejano, o el más lejos. Cabe una aclaración para la categoría, la columna de comparativo. Siempre que ustedes necesiten decir que, o sea, por ejemplo, más alto que Tom, o más caro que un Fiat, o mejor que la ciudad, y esto es para toda la columna de comparativos, o sea, cortos, largos e irregulares, acá no hay excepción, esto es sin excepción. En concreto, ¿cómo digo que? En inglés digo than, que es la palabra than, ¿sí? Vamos a marcarlo. Muy bien. Than es el que nuestro, ¿sí? Than, insisto, es el que nuestro. Than es el que nuestro. Muy bien. ¿Por qué no lo incorporé como parte de la fórmula en el cuadro? Porque muchas veces no se dice, así como no se dice en español. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿qué hay de malo con cierta marca de vehículo? Y es más lento. ¿Qué hay de malo entre un, qué sé yo, por ponerles un ejemplo, entre un Mercedes-Benz clase A y un Fiat 600? Bueno, el Fiat 600 es más lento. Entonces yo puedo decir Fiat 600 is slower. O qué hay de malo entre, por ejemplo, un Windows 95 y un Windows 10. Bueno, Windows 95 is older. O sea, vamos a traducir, el Fiat 600 es más lento o el Windows 95 es más viejo. Acá ustedes me pueden decir, bueno, Luciano, pero acá omitiste la parte de comparar Fiat 600 con un Mercedes o el Windows 95 con el Windows 10. No, ya sé. No ignoro eso. Pero el tema es que está implícito en la conversación. Cuando vos terminás la conversación, no precisás repetir than a Mercedes. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste y está en la conversación. Entonces esto se obvia y pasa a pase final. Como la oración termina con el adjetivo comparativo y no sigue más nada, el than no es necesario porque, insisto, a ver, ahí está. Than es ¿qué? ¿Sí? Por lo tanto,
Como no preciso el qué, no lo digo. ¿Qué se puede concluir con eso? Bueno, que el than es parte de la fórmula, pero opcional, si la oración me lo demanda. Sencillamente, me planteo, ¿necesito decir que? No, porque ya se mencionó el objeto de comparación. Listo, entonces no lo digo. Pero acuérdense que si tienen que decir, seguir hablando y hacer una oración comparativa completa, bueno, lo uso. ¿Mm? Entonces, todos estos, todos absolutamente, si lo precisan, irían con than. ¿Sí? El than es opcional, pero no lo es el de. El de es obligatorio, el de tiene que estar. ¿Sí? Porque yo no puedo decir, por ejemplo, Michael, a ver, vamos a volver al negro. Michael Jordan was the best. Yo acá estoy diciendo, Michael Jordan fue el mejor, o era el mejor. El mejor, yo no lo puedo dejar de lado. ¿Mm? Porque si yo digo mejor, Michael Jordan era mejor, me estoy prestando a decir mejor que quién. Y acá ya estoy haciendo una oración comparativa. ¿Sí? Sería otro caso. Me estaría pasando de acá, me estaría volcando a acá. Y no es lo que quiero hacer. ¿Mm? Entonces, debo conservar el de para poder usar una oración superlativa. Por lo tanto, recuerden, el de es obligatorio, compulsory, para las oraciones superlativas. Compulsory for superlative sentences. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no ponen el de al hacer una oración superlativa, está mal, va a estar mal. Ahora, si ustedes no ponen un than en la oración comparativa, es porque quizá no lo precisen. ¿Sí? Muy bien. Existen otros dos casos de oraciones comparativas y también de superlativas, porque acá, en todos los casos en los que yo estoy comparando hacia arriba, estoy diciendo que es el mejor, el más rápido, el más cómodo, o de una forma negativa, también estoy comparando para arriba. Por ejemplo, estoy diciendo el peor, o el más lento, o el más incorrecto. Pero hay una forma de comparar para abajo y de igualar, de no ir ni para arriba ni para abajo. Esas dos formas las voy a pasar a explicar en otro video. Por ahora, esto es todo.